¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Perspectiva CDMX. Les saluda su amigo Luis Eduardo Velázquez, director del diario digital y semanario Capital CDMX. Esta semana, como ustedes saben, ponemos la mira en la coyuntura, y la coyuntura se volvió ya un tema meramente político-electoral. Se debe a esta acción de justicia que está intentando realizar la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para responsabilizar de supuestos delitos cometidos en contra del erario de la Ciudad de México por parte del diputado federal del PT Mauricio Toledo, quien ha sido diputado local y federal del PRD y también delegado en Coyoacán por el PRD. Es un personaje que es líder territorial, tiene mucha presencia en el ámbito de Coyoacán y en algunos otros puntos de la Ciudad de México. Siempre ha sido polémico, en campaña se confrontó durísimo con Morena, con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, también contra Andrés Manuel López Obrador por defender su territorio, Coyoacán. De hecho, el PRD fue una de las alcaldías que logró ganarle a Andrés Manuel López Obrador, la alcaldía de Coyoacán, con Manuel Negrete. Después hubo un rompimiento entre Mauricio Toledo y Manuel Negrete, aunque a la fecha siguen diciendo que varios directores que están en el gobierno de Manuel Negrete pertenecen al equipo de Mauricio Toledo. Lo que llama la atención es que la jefa de gobierno, en estas fechas donde se anuncia que el diputado Mauricio Toledo se suma al PT, que también se informa que es parte importante del proyecto electoral en Michoacán para la candidatura de Raúl Morón, que es el candidato de Morena para la gubernatura, que iría en alianza con el PT, y ahí se mete como operador Mauricio Toledo, quien además está inscrito para la reelección como diputado federal por los próximos 3 años vía PT, en un convenio electoral que se formalizó ante el INE entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Entonces, eso es lo que ha pasado. La jefa de gobierno decide hacer pública a través de la Fiscalía una investigación en contra de Mauricio Toledo, acusándolo de enriquecimiento ilícito, señalando que tiene casas que no declaró como servidor público o como representante popular, y también una cuenta de más de 20 millones de pesos. Ahí está la pesquisa, la investigación, y el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien es como la voz más representativa del PT y que tiene mucho peso porque es emblemática dentro de la Cuarta Transformación por su aguerrida defensa que ha hecho por Andrés Manuel López Obrador, salió a la defensa y dijo: Claudia Sheinbaum está haciendo una persecución política de Mauricio Toledo y le pedimos que no haga eso. Lo cierto es que en la Cámara de Diputados ya se inició el juicio de procedencia porque tendrían que quitarle el fuero para que pueda él ser juzgado en este proceso penal que ya le abrió la Fiscalía General de la Ciudad de México. Así está el panorama en cuanto a Claudia Sheinbaum en contra de Mauricio Toledo. Y por otra parte, la noticia electoral que también se dio en estos días fue la adhesión del alcalde del PRD, Julio César Moreno, en Venustiano Carranza, que decide renunciar él y todo su equipo con la diputada Evelyn Parra, quien se perfila como candidata para alcalde en Venustiano Carranza por parte de Morena. Y ahí hay un contraste, porque la jefa de gobierno, por el contrario, a Julio César Moreno sí lo arropa, lo mete a su equipo, lo reconoce, dice que es un gran alcalde, que es un personaje muy importante. Sin embargo, hay militantes de Morena quienes advierten que es un cacique porque ha gobernado más de 2 veces la demarcación y además durante 4 periodos ha impuesto a gente de su equipo, como José Manuel Ballesteros o como su propio hermano, Israel Moreno. Entonces tenemos este contraste, 2 personajes polémicos del PRD que han sido caciques de sus demarcaciones y que por un lado, ahorita que se están dando las definiciones electorales rumbo a las elecciones de 2021, la jefa de gobierno por un lado decide abrir un expediente y entrar con todo para detener y acabar a Mauricio Toledo, y por el otro lado a Julio César Moreno lo recibe con los brazos abiertos y le ofrece cargos y mantener el cacicazgo en Venustiano Carranza.
Ahí está el tema de la coyuntura, del panorama, y es de lo que vamos a platicar con nuestros compañeros periodistas Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca. Vamos a ir ahorita escuchando sus perspectivas y así entre todos tendremos un análisis más completo. Vamos a dejarle los micrófonos a Arturo Páramo para ver qué opina. Te escuchamos, Arturo Páramo. Hola, ¿qué tal están? Pues ya está abierto el periodo electoral de lleno en toda la Ciudad de México, en todo el país, pero específicamente en la capital, con la apertura del registro de candidaturas. Esto, pues obviamente, abre también un juego muy interesante en el que los principales protagonistas no serán solamente los candidatos, sino también los gobernantes y cómo se hace todavía un uso electoral de lo que se llaman ahora carpetas de investigación, y el ejemplo de Mauricio Toledo es uno de los más claros que puede haber. Todos sabemos que Mauricio Toledo ha sido un personaje oscuro desde hace muchos años, desde que militaba en el PRD y era jefe delegacional en Coyoacán, pero además era también candidato y hacía todo lo posible por descomponer las elecciones, generar caos y llevar agua a su molino. Eso no es nuevo, pero se esperó hasta este momento para iniciar el juicio político en su contra, y pues es un uso por demás faccioso de las investigaciones que estaban ahí paradas, esperando el momento oportuno para ser revividas. Y también nos encontramos con Julio César Moreno, un periodista de toda la vida, que ahora se pasa también a Morena en un intento de mantener el control en la delegación Venustiano Carranza, que ha dominado desde hace pues al menos 3 lustros, con él y con entenados suyos en la jefatura delegacional y ahora alcaldía. La verdad es que se trata de personajes sumamente oscuros para la capital del país, los dos, cada uno buscando acomodo siempre, y ahora pues sufriendo las consecuencias, Toledo, de todo lo que hizo, y Julio César Moreno pues dando un brinco del PRD a Morena, también en un intento de mantenerse vigente todavía. Se viene seguramente en los próximos días muchos más casos de gente que será perseguida por el gobierno actual usando expedientes que tenían guardados. Hay que esperarlo, es algo que van a utilizar seguramente. Y también este baile de los personajes políticos que van de un partido a otro siempre sin ruborizarse, para mantenerse vigentes y seguir pues obteniendo el voto y obteniendo con ello también puestos y eventualmente recursos del erario público para ellos, para sus proyectos personales, también para los partidos y para los proyectos locales y nacionales. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Ahí están estos chapulineos donde se mide con una vara a unos y con otra vara a otros, pero el hecho es el mismo y es lo que llama la atención. Vamos con la perspectiva de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, pues esta jugada electoral que hace el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, que es el grupo de Morena, para poder mantenerse firme y con el liderazgo en la Ciudad de México, pues ha dejado completamente borrado de las alcaldías al PRD. Los únicos 2 alcaldes que llegaron en 2018 por ese partido a ocupar una titularidad en las demarcaciones, Julio César Moreno era el último que quedaba, ya también decidió sumarse a las filas de Morena. ¿Y por qué lo hace? No, simple y sencillamente él sabe que el PRD no tenía futuro, y para poder sobrevivir políticamente tenía que adherirse a un equipo político, no importa que sea aquel en el que lidera el presidente de la República, a quien el mismo Julio César Moreno lo calificó de tonto cuando las elecciones presidenciales, y él aseguraba que iba a perder. Bueno, pues ahora tienen al enemigo en casa. Julio César Moreno entró por la puerta grande, se lo abrió la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y bueno, con otro periodista que digamos intentaba reconciliarse o acercarse al equipo gobernante con el PT, pues Mauricio Toledo tiene ya un proceso enfrente, y vaya que la jefa de gobierno no va a perder la oportunidad pues de vengarse, de que le paguen esa cuota política que el mismo Toledo le generó cuando los sillazos en esa campaña que iniciaba Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y que sabemos que aunque estaba Valentín Maldonado al frente de la demarcación, pues sabemos que él era el dedo pequeño de Mauricio Toledo. Este hecho no se lo perdona Claudia Sheinbaum, y por eso es que Mauricio Toledo rendirá cuentas, no tanto porque se quiera hacer justicia, sino más bien es una venganza política. Con eso, obviamente,
el PRD cada vez más minimizado. Veremos qué puede hacer Víctor Hugo Lobo para tratar de rescatar algo de la bancada del PRD en el Congreso de la ciudad, porque seguramente Vilín Parra también dejará las filas de la bancada perredista y con ello cada vez más se verá pues minado el PRD en esta capital. Ojalá la alianza de Va por México le ayude a rescatar espacios en la ciudad, aunque lo vemos muy difícil y complicado. Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva CDMX. Coincido en que el PRD enfrenta una crisis, pero nos dicen también ahí adentro del Partido de la Revolución Democrática que la salida de Julio César Moreno no implica que todos los líderes territoriales se vayan a ir de facto con Julio César Moreno, ya que muchos como él no coincidían con Andrés Manuel López Obrador, a quien tú bien señalas. Julio César Moreno no se midió en ningún momento para criticarlo y calificarlo incluso de tonto. Entonces es difícil hacerlos cambiar de percepción de un día para otro y se vuelve cuestionable. Pero bueno, vamos ahora con la perspectiva de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Te escuchamos, Alberto. Hola Luis, amigas, amigos de Capital CDMX. Sin duda la jefa de gobierno ha hecho movimientos muy interesantes con miras a las elecciones de este 2021. Como tú bien comentas, por un lado arropa a Julio César Moreno, actual alcalde de Venustiano Carranza, que es uno de los pocos bastiones que le quedaba al perredismo en la Ciudad de México. Y por otro lado se lanza al ataque muy duro en contra de Mauricio Toledo, que pues totalmente el cacique de la alcaldía Coyoacán. Llama la atención ambos casos porque la jefa de gobierno los padeció a los dos cuando ella fue la candidata en el 2018 al gobierno capitalino. Enfrentó en ambas alcaldías problemas muy fuertes de violencia política en estas alcaldías. Yo recuerdo cubriendo esa campaña, pues había denostaciones muy fuertes. En la Venustiano Carranza no había lugar en donde no salieran grupos perredistas a acusarla, señalarla de asesina por el tema de los niños que fallecieron al desplomarse el colegio Repsam en los sismos del 2017. En Coyoacán pues está totalmente documentado las agresiones físicas a morenistas durante los actos de precampaña, donde incluso salieron lesionados compañeros reporteros. Y pues los dos, tanto Julio César Moreno como Mauricio Toledo, pues son parte de una misma cultura política que ha seguido los mismos códigos, las mismas formas de conducta, son iguales, pero aquí llama mucho la atención por qué Sheinbaum sí decide arropar a Moreno y no a Toledo, que por cierto pues buscó congraciarse con la 4T acercándose al PT. Parecía que iba a ser así, pero ahora vemos lo contrario. Y a mí me llama mucho la atención también otro caso, el de Miguel Hidalgo, en donde se ha encendido el polvorín derivado de una decisión de la misma Sheinbaum y apoyada por los diputados morenistas en el Congreso capitalino, que modifican cambios de uso de suelo en 5 predios para poder construir grandes hoteles de 5 estrellas en la zona de Las Granadas, lo que es conocido como el nuevo Polanco, y lo que generó es una reacción de los vecinos de la zona de Las Granadas, de Polanco, de toda esta zona de la alcaldía Miguel Hidalgo, que ahora está criticando muy duro a Morena y que está advirtiendo que va a haber un voto de castigo para el morenismo en esa alcaldía. Entonces ahí, con esta decisión de hacer cambios de uso de suelo en la zona de Las Granadas, yo veo que lo único que generó fue debilidad hacia las aspiraciones de Víctor Hugo Romo, quien pretende reelegirse como alcalde de esa demarcación. Lo deja muy débil frente a los vecinos, va a ser muy difícil para él hacer campaña y me llama mucho la atención ese movimiento. Pareciera que Moreno no le apuesta a retener la alcaldía Miguel Hidalgo y sobre todo también cuando diputados de Morena hicieron señalamientos muy fuertes hacia los vecinos que se oponen
oponen a estos cambios de uso de suelo, como la diputada Guadalupe Morales, que les dijo son los llamados vecinos, cuestionando que sea un movimiento auténtico, dijo que atrás hay un sesgo político electoral, acusó a los vecinos de ahora sí quejarse cuando antes no lo hicieron, cuando no se quejaron que compraron departamentos en el lugar y ahora sí se quejan. Entonces los vecinos están muy inconformes con Morena. Ese movimiento de rechazo en la zona va a crecer, no se va a quedar ahí, va a extenderse a otras zonas de la alcaldía Miguel Hidalgo, y eso abre las puertas a que el PAN con Mauricio Tabe pueda retomar el control de esta alcaldía. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Sobre todo anotas un tema muy importante de cómo se empiezan a calentar ya los ánimos de la elección 2021 en Miguel Hidalgo y estos contrastes que hay de cómo sí arropar a un cacique que violentó a la jefa de gobierno y a muchos militantes de Morena en 2018 y perseguir a otro que ya está paradójicamente también dentro de las filas de la coalición de Morena con el PT y que al final dejan ver estas prácticas donde personajes que antes cuestionaban, el día de hoy los suman o los arropan, o bien, incluso como podría ser el caso de Mauricio Toledo, podría reelegirse con los mismos votos de Morena. Vaya caso caótico, paradójico y vaya ejemplos que nos ponen dimensiones totalmente desconocidas y quizá inconcebibles de cómo usar el poder, incluso también este manejo de la fiscalía, haciendo un uso faccioso, donde se esperaría una fiscalía autónoma, pero que sabemos que la Ciudad de México no logró una fiscalía autónoma, aunque lo marca la Constitución de la Ciudad de México, porque Morena torció la Constitución para imponer a una fiscal carnal como lo es Ernestina Godoy, y eso hace que estas investigaciones tengan un sesgo político y todo se ve de esta manera. Puede ser que sean personajes que tengan que rendir cuentas ante la justicia, pero cuando no se cumple con el debido proceso, queda la duda de que sí podría haber una persecución política, y cuando ponemos las cosas al análisis y las contrastamos, hay cosas que no cuadran y vemos cómo por un lado sí hay intereses políticos de sumar a ciertos personajes y tal vez el de presionar a otros personajes para que se rindan y para que al final les entreguen cuentas a ellos como Morena y sea Morena el que gane Coyoacán. Quizá ese es el trasfondo que está en esta persecución contra Mauricio Toledo con estos expedientes, que también podría ser el caso, como bien dices, la venganza. Y se abren otros movimientos como es Víctor Hugo Romo en Miguel Hidalgo, donde también es un personaje que viene del PRD, aunque se deslizó desde mucho antes a Morena y ahora va a enfrentar la reelección, pero con estos movimientos que se dan de última hora generan estas confrontaciones ya en los vecinos, y esto ya nos va metiendo al tema electoral que vamos a vivir y que esperemos también podamos disfrutar en estas elecciones 2021, siempre pudiendo debatir, enriquecer y hacer que quienes nos escuchen tengan una mejor visión y mejor criterio y perspectiva para emitir su voto el próximo 6 de junio de este año. Hasta aquí lo dejamos y vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y abrimos contigo, Arturo Páramo. Para esta semana yo quisiera poner el acento en la continuación de la campaña de vacunación. Se espera que esta semana lleguen las primeras vacunas de origen ruso, así lo había anunciado las autoridades de salud, el propio presidente de la República, y se retomará la campaña de vacunación que está pues literalmente interrumpida, esperando que arriben más vacunas. Y evidentemente el tema de la pandemia sigue muy vigente, toda vez que vemos una gran crisis de gente hospitalizada, hospitales saturados, la crisis del acceso al oxígeno, acceso a los medicamentos. La verdad estamos viendo una etapa dramática y al parecer se va a acentuar, toda vez que en esta semana ya estaremos viendo los efectos de la descompostura en el metro, el hacinamiento en el transporte público no apto para llevar a tanta gente en condiciones precarias y donde seguramente hubo muchísimos contagios, y ahora estaremos viviendo las repercusiones de ese episodio. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Sin duda habrá que ver si no hay un repunte en estas cifras que informa la jefatura de gobierno con este incidente del metro que no genera
condiciones buenas para evitar contagios en medio de la pandemia. Vamos ahora con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, que ya nos tiene su perspectiva de la semana. Bueno, y en cuanto a la perspectiva de esta semana, mi querido Luis, amigos de Capital CDMX, pues sin lugar a dudas es seguir al tanto del tema de la pandemia, el impacto que ha tenido en esta capital, más allá de la recuperación de los negocios que esperemos vaya dando resultado, pues más que nada ver la proliferación de enfermos, que ya no existan más personas buscando hospitales que lamentablemente ya están saturados, que haya una mejor comunicación de las autoridades a los capitalinos para que se sepa en dónde se está atendiendo a la gente, para que haya mejor comunicación, se hagan más pruebas, se puedan cortar cadenas de contagio y a la gente se le convenza de que no salga. Esta pandemia está dejando mucha desolación y muerte en esta capital y la única forma en que podemos detenerlo es a partir de la voluntad de cada uno de nosotros. No hagamos caso a las indicaciones de gobierno, no hagamos caso a las sugerencias que nos puedan hacer algunos grupos políticos porque estamos en tema electoral. Creamos en nuestras propias voluntades y decidamos por nosotros mismos. Tratemos de quedarnos en casa, no hagamos reuniones, no nos concentremos en lugares donde hay mucha gente. Procuremos la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavar perfectamente bien las manos y todo lo que toquemos. Creo que es la única forma en la que podemos detener esto. Esperar algo de las autoridades, sabemos que no hay posibilidad de que se haga. Únicamente lo que podemos atender es los llamados a quedarnos en casa, seguir siguiendo las políticas de prevención y es lo único que nos queda. Ojalá no sigan creciendo los contagios y ojalá esta apertura que va teniendo el gobierno de la ciudad con algunos negocios no se malentienda y vayan algunos otros a querer seguir saliendo nuevamente porque ya vimos lo que sucedió en las primeras 2 semanas de diciembre. Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva semanal. Estaremos muy atentos a lo que suceda con la pandemia. Y ahora vámonos con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. En la perspectiva semanal, pues empieza ya el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad en esta semana. Va a durar hasta el 31 de mayo. Va a ser un periodo de sesiones muy largo, en donde los diputados deberán resolver grandes cantidades de pendientes que tienen, observaciones que envió la jefa de gobierno a distintas leyes, modificaciones al Código Penal, a leyes sobre igualdad de género, para facilitar temas de licencias de paternidad, adopciones y también este asunto que ya comentábamos en el análisis sobre cambios de uso de suelo en las Granadas para permitir inversiones hoteleras muy importantes. Comentar también que en esta perspectiva semanal pues retoma operaciones la línea 3 del metro después de aquel incendio del 11 de enero en el puesto central de control. Veremos ahí pues cómo se da la operación de esta importante línea del metro. Ya solo faltaría para la siguiente semana la reapertura de la línea 2. Decir que en el tema COVID ha habido una tendencia de ya casi 2 semanas de reducción de hospitalizaciones, una muy buena noticia. Veremos cómo se comporta la situación de los decesos, porque aunque ha bajado las hospitalizaciones, ha crecido el número de muertos diarios, desgraciadamente, por COVID-19 en los últimos días. La jefa de gobierno, recordemos también, anunció el permiso para que todos los comercios de la ciudad, esenciales y no esenciales, puedan reabrir a partir de esta semana, de martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Queda pendiente la mesa de trabajo que se tenga con los representantes de las tiendas departamentales y centros comerciales que no van a poder reabrir esta semana. Seguirán las mesas de trabajo en estos días para ver la posibilidad de que sea hasta el lunes de la siguiente cuando ellos reabran. Sheinbaum también ha dicho que hay mesas de trabajo con representantes de bares, cantinas y antros para que también puedan reabrir, aunque ahí la jefa de gobierno ha sido más tajante al decir que no estará permitido que ellos reabran, porque las únicas aperturas de establecimientos mercantiles que se permiten son aquellos que tengan
la posibilidad de brindar servicio al exterior, al aire libre, porque está comprobado que en interiores es donde más se puede propagar y generar contagios de COVID-19. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva, temas muy importantes para la capital del país, porque inicia el periodo ordinario de sesiones del Congreso Capitalino, el último productivo, probablemente porque muchos de ellos ya se irán a las campañas y ahí pueden aprobar muchas fechorías o quizá detener muchas otras por un cálculo meramente electoral. Gracias a todos los que nos escucharon en Perspectivas CDMX. Yo concluiría nada más esta perspectiva diciendo que ya hay certeza de cómo será el registro de candidatos de Morena para alcaldes, para la reelección de los diputados locales y para los concejales. Todo se va hasta el 8 de marzo los resultados, pero ya están abiertos los procesos e iremos viendo qué personajes se inscriben y será motivo de análisis en otros episodios. Gracias por habernos escuchado y reiteramos nuestra invitación de que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @capitalmx-, en Facebook, Instagram y Spotify somos Capital CDMX, en YouTube somos CDMX TV y los invitamos a que nos lean diario en capital-cdmx.org y no se pierdan nuestro semanario que entregamos de manera digital cada domingo aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por habernos escuchado, por tomarse unos minutos para participar en este análisis. Los invitamos a que lo compartan y nos escuchamos en el próximo episodio. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.